El cielo azul de la Tierra se oscureció de repente. No era una tormenta, ni un eclipse. Era algo mucho más amenazante. Una flota de naves espaciales, brillantes y afiladas como dagas de plata, descendió desde el espacio profundo. Eran incontables, un enjambre metálico que eclipsaba el sol. Desde la nave más grande, una nave nodriza colosal que parecía una ciudad flotante, se escuchó una voz. Una voz fría, calculadora, amplificada por altavoces que resonaron en cada rincón del planeta. Era la reina Silar, del planeta Sargón, y tenía un mensaje para la humanidad. Habitantes del planeta Tierra, tronó la voz de Silar. Soy Silar, regente del glorioso imperio sargónico. He venido a reclamar este planeta como nuestro. No ofrezcan resistencia. Sería inútil. La voz de Silar estaba llena de desprecio. Continuó, hemos observado su planeta durante siglos. Hemos estudiado sus guerras, sus logros, sus fracasos. Y hemos llegado a una conclusión inevitable, son débiles. Frágiles. Su tecnología es primitiva, su espíritu, quebradizo. No son rival para nosotros. En las calles, la gente miraba al cielo con terror. Algunos lloraban, otros rezaban. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para transmitir el mensaje de Silar. Los expertos intentaban explicar la situación, pero sus palabras eran ahogadas por el miedo colectivo. No se preocupen, dijo Silar con una falsa cortesía. No pretendemos destruir su planeta. Simplemente lo gobernaremos. Les ofreceremos la oportunidad de servir al imperio sargónico. Aquellos que cooperen serán recompensados. Aquellos que se resistan sufrirán las consecuencias. Las naves de guerra sargónicas comenzaron a dispersarse, dirigiéndose hacia las principales ciudades del mundo. Rayos de energía verde descendieron, desintegrando edificios y vehículos con facilidad. La demostración de poder era abrumadora. La resistencia parecía imposible. La reina Silar observaba todo desde su trono, un trono hecho de metal pulido y cristales brillantes. A su lado, su guardia real, guerreros altos y musculosos con armaduras relucientes, esperaban sus órdenes. Silar sonrió. La conquista de la tierra sería pan comido. Los humanos eran tan patéticos como había imaginado. Unos seres insignificantes, incapaces de defenderse de su poderío. Se relamió los labios anticipando la sumisión total de este planeta, la desesperación en sus ojos le alimentaba. Estaba segura de que, en cuestión de días, la Tierra sería otra joya más en su corona. Pero Silar no contaba con una cosa, la determinación oculta en el corazón de un granjero aparentemente ordinario, un hombre llamado Juan, que observaba la destrucción desde su humilde hogar, con el ceño fruncido y una mirada decidida en sus ojos. Mientras la reina Silar se regodeaba en su aparente victoria, Juan, el granjero, permanecía de pie frente a su casa. El viento soplaba suavemente a través de los campos de trigo dorado que rodeaban su granja, un contraste pacífico con la destrucción que se extendía por todo el mundo. A simple vista, Juan era un joven común y corriente. Tenía unos 20 años, con cabello castaño revuelto por el viento y ojos azules que normalmente reflejaban la tranquilidad del cielo. Su ropa de trabajo, un mono azul descolorido y unas botas gastadas, hablaban de una vida dedicada a la tierra. Sus manos, callosas y fuertes, eran las manos de un hombre que conocía el trabajo duro. Pasaba sus días cultivando la tierra, cuidando de sus animales y disfrutando de la serenidad del campo. Le gustaba el silencio, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Sus vecinos lo consideraban un hombre tranquilo, reservado, pero siempre dispuesto a ayudar. Nadie sospecharía que bajo esa apariencia ordinaria se escondía algo extraordinario. Vivía solo en la granja, heredada de sus padres. No tenía grandes ambiciones ni sueños de grandeza. Se contentaba con su vida sencilla, con la rutina de las estaciones y la conexión profunda con la naturaleza. Leía libros en su tiempo libre, sobre todo historias de aventuras y ciencia ficción, pero nunca imaginó que él mismo viviría una. En ese momento, mientras observaba las naves argónicas surcando el cielo, un brillo diferente apareció en sus ojos. Ya no eran los ojos de un simple granjero,
sino los de alguien que había despertado a una realidad diferente. Era como si un recuerdo lejano, una parte olvidada de sí mismo, estuviera resurgiendo. Sus manos se cerraron en puños. No sentía miedo, sino una determinación fría y calculadora. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su planeta era invadido. Algo dentro de él le decía que tenía que hacer algo, que era su responsabilidad. Se dio la vuelta y entró en la casa. Caminó hacia el sótano, un lugar que rara vez visitaba. Allí, debajo de una lona polvorienta, se encontraba un viejo cofre de madera. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro del cofre, no había oro ni joyas, sino objetos extraños y misteriosos. Un uniforme negro ajustado, con un símbolo desconocido bordado en el pecho. Un dispositivo metálico que parecía un brazalete. Y una fotografía antigua de un grupo de personas vestidas con uniformes similares, con una leyenda escrita en un idioma que no reconocía conscientemente, pero que, de alguna manera, entendía. Mientras miraba esos objetos, los recuerdos comenzaron a fluir. Recuerdos de entrenamiento intenso, de habilidades sobrehumanas, de una misión secreta. Recuerdos de un pasado que había sido borrado de su mente, pero que ahora regresaba con fuerza. Juan ya no era solo un granjero. Era algo más. Algo que la reina Silar nunca podría haber imaginado. El arma secreta de la tierra, lista para defender su hogar. El joven tranquilo, aparentemente ordinario, estaba a punto de transformarse en el último bastión de la humanidad. Mientras Juan contemplaba los objetos de su pasado, el mundo exterior se sumía en el caos. Las fuerzas de Silar, implacables y eficientes, comenzaban a ejecutar su plan de invasión. Las principales ciudades del mundo se convertían en campos de batalla. Desde la ventana del sótano, Juan podía ver el humo que se elevaba en la distancia, una columna negra que manchaba el cielo azul. Sabía que la ciudad más cercana, a unos 50 kilómetros, estaba siendo atacada. Escuchaba los rumores a través de la radio, edificios derrumbándose, gente huyendo despavorida, la resistencia militar, valiente pero inútil, contra la tecnología superior de los argónicos. Los rayos de energía verde seguían cayendo, desintegrando todo a su paso. Los tanques y aviones de combate humanos eran como juguetes de hojalata frente a las naves espaciales argónicas. Los escudos de energía alienígena repelían fácilmente las balas y los misiles. Era una demostración brutal e inequívoca de poder. La radio transmitía mensajes de emergencia, llamando a la evacuación y a la resistencia. Pero la voz del locutor sonaba desesperada, casi derrotada. Juan sintió un nudo en el estómago. La fragilidad humana, tan despreciada por la reina Silar, se manifestaba en cada grito de auxilio, en cada imagen de destrucción. En su mente, los recuerdos de su entrenamiento se hacían más claros. Recordaba ejercicios de combate, simulaciones de batalla, el manejo de armas exóticas. Recordaba a sus instructores, hombres y mujeres duros y exigentes, que lo habían preparado para este momento. Lo habían entrenado para ser fuerte, para ser rápido, para ser implacable. Pero también le habían enseñado la importancia de la estrategia, de la inteligencia, de la capacidad de adaptación. Juan sintió una creciente preocupación. No solo por la destrucción y el sufrimiento, sino también por la ineptitud de la respuesta humana. Los militares estaban actuando de forma reactiva, sin una estrategia clara, sin aprovechar las debilidades del enemigo. Parecía que nadie sabía cómo luchar contra una fuerza tan superior. Se puso el uniforme negro, ajustándolo a su cuerpo como una segunda piel. El brazalete metálico se iluminó con una luz azul al contacto con su muñeca, activando sus habilidades latentes. Se miró en un espejo roto. El reflejo que vio ya no era el de un simple granjero. Era el de un guerrero, listo para la batalla. Tomó una decisión. No podía esperar más. Tenía que actuar, aunque fuera solo. Sabía que era una tarea peligrosa, casi suicida. Pero no podía permitir que la reina Silar se saliera con la suya. No podía permitir que la humanidad fuera sometida. Salió del sótano, con el rostro sombrío y la mirada decidida. Dejó atrás la tranquilidad de su granja, sabiendo que quizás nunca volvería a verla.
Se adentró en el caos de la invasión, un solo hombre contra un imperio galáctico. Pero en su corazón llevaba la esperanza de la humanidad. Una esperanza que ardía con más fuerza que los rayos de energía sargónicos. Mientras Juan se alejaba de su granja, la voz de la reina Silar resonó de nuevo en los altavoces, esta vez con un tono aún más burlón. Era una transmisión global, interceptada por todas las radios y televisiones del mundo. «Humanos», exclamó Silar, su voz llena de desprecio. «Veo que algunos de ustedes intentan resistirse. ¡Qué patético! ¿De verdad creen que pueden oponerse a mi poder? Sus armas son inútiles, sus ejércitos, insignificantes. Su planeta ya es nuestro». Hizo una pausa, como para saborear la desesperación de la humanidad. «Pero, como soy una reina generosa, les daré una última oportunidad. Ríndanse incondicionalmente. Acepten mi gobierno. Y quizás, solo quizás, les permita vivir como esclavos útiles». Luego, elevó el tono de voz, desafiante. «Pero si hay algún valiente, algún héroe, algún campeón que se atreva a oponerse a mí, que se presente. Lo espero. Lo aplastaré como a un insecto». Su risa resonó, fría y cruel, antes de que la transmisión se cortara. En las calles, la gente se quedó en silencio, paralizada por el miedo y la humillación. Algunos lloraban, otros maldecían. Pero en algunos rostros, también se veía un destello de ira, una chispa de desafío. La burla de Silar, en lugar de someterlos, había encendido una llama de resistencia. Juan, escuchando la transmisión en la radio de su camioneta, apretó los dientes. El desprecio de Silar le dolía, pero también lo fortalecía. Su desafío público era una afrenta que no podía ignorar. Sabía que era una trampa, que Silar lo estaba provocando. Pero no le importaba. Tenía que responder. Condujo hacia la ciudad, esquivando los escombros y los vehículos abandonados. Veía soldados luchando valientemente, pero eran superados en número y en poder. Las naves argónicas patrullaban el cielo, disparando indiscriminadamente. El caos era total. Juan sabía que no podía enfrentarse a toda la armada sargónica solo. Tenía que encontrar una forma de llegar a Silar, de desafiarla directamente. Tenía que infiltrarse en la nave nodriza. Recordó los planos de la nave que había estudiado durante su entrenamiento. Sabía que tenía puntos débiles, zonas vulnerables que podía explotar. Sabía que era una misión suicida, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Aparcó la camioneta en un callejón y salió, ajustando su uniforme y preparándose para la batalla. La ciudad era un infierno, pero él se adentró en él con paso firme, un fantasma en la tormenta, un guerrero solitario dispuesto a enfrentarse a una reina alienígena. El desafío había sido lanzado. Y Juan lo había aceptado. El destino de la Tierra pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de un granjero aparentemente ordinario, ahora convertido en la última esperanza de la humanidad. El aire olía a humo y a miedo, pero Juan no sentía ninguno de los dos. O quizás sí, pero los ignoraba. Su mente estaba enfocada, su cuerpo, alerta. Era como si una parte de él que había estado dormida durante años, incluso décadas, se hubiera despertado de golpe. El despertar no fue repentino, sino gradual. Comenzó con los flashes de recuerdos al encontrar el cofre en el sótano. Luego, con la sensación familiar al ponerse el uniforme. Y ahora, mientras se movía por las calles devastadas, sentía cómo sus habilidades se manifestaban con una claridad asombrosa. Su vista era más aguda, capaz de detectar detalles que pasarían desapercibidos para cualquier otra persona. Su oído, más fino, permitiéndole escuchar los pasos de los soldados argónicos a la vuelta de la esquina. Su cuerpo, más rápido y ágil, capaz de esquivar los escombros y saltar obstáculos con facilidad. No era solo fuerza física o velocidad. Era algo más. Era una intuición aguda, una capacidad para anticipar los movimientos del enemigo, una comprensión profunda de las tácticas de combate. Era el resultado de años de entrenamiento riguroso, de experimentos científicos secretos, de una programación mental meticulosa. Recordaba fragmentos de su pasado,
laboratorios subterráneos, científicos con batas blancas, instructores militares severos. Recordaba nombres clave, como Proyecto Centinela, Agente Alfa, Protocolo de Emergencia. Recordaba el propósito de todo aquello, crear el soldado perfecto, el último recurso de la humanidad en caso de una amenaza extraterrestre. Pero también recordaba el precio, la pérdida de su identidad, la supresión de sus recuerdos, la transformación en una máquina de guerra. Había sido despojado de su pasado, de su libre albedrío, de su humanidad. Hasta que lo habían enviado a la granja, con una nueva identidad y una nueva vida, esperando el momento de ser activado. Y ahora, el momento había llegado. La invasión de Silar era la señal que había estado esperando. El protocolo de emergencia se había activado. Y Juan, el granjero aparentemente ordinario, se había transformado en el agente alfa, el centinela de la Tierra. No tenía dudas, ni remordimientos. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que proteger a su planeta, a su gente, a su humanidad. Tenía que detener a la reina Silar, aunque eso significara dar su vida. Se movía con cautela, evitando las patrullas argónicas, utilizando sus habilidades de sigilo y camuflaje. Encontró un grupo de soldados humanos atrincherados en un edificio en ruinas. Les ofreció su ayuda, compartiendo sus conocimientos tácticos y sus habilidades de combate. Los soldados, al principio escépticos, pronto se dieron cuenta de que Juan era diferente, que era un verdadero guerrero. Juntos, planearon un ataque coordinado contra una base sargónica cercana, con el objetivo de robar una nave de transporte que les permitiera acercarse a la nave nodriza. Era una misión arriesgada, pero era su única oportunidad. Juan lideraba el camino, su determinación inspirando a los demás. El despertar había cambiado a Juan. El granjero había desaparecido. Solo quedaba el guerrero. El ataque a la base sargónica fue un éxito rotundo, aunque con bajas. Juan, liderando el asalto con su habilidad y valentía, guió a los soldados a través de las defensas enemigas, neutralizando a los guardias y saboteando los sistemas de comunicación. Lograron robar una pequeña nave de transporte, una lanzadera de reconocimiento utilizada por los argónicos para patrullar la superficie del planeta. Pero el viaje a la nave nodriza sería aún más peligroso. La lanzadera no estaba diseñada para viajes interestelares y carecía de los escudos protectores de las naves de guerras argónicas. Además, Juan sabía que la reina Silar estaría alerta, esperando cualquier intento de infiltración. Así que, Juan decidió viajar solo. Despidió a los soldados, agradeciéndoles su valentía y prometiéndoles que volvería. Sabía que era una decisión difícil, pero creía que era la mejor opción. Con un grupo grande, serían más fáciles de detectar. Él, con sus habilidades de sigilo y su conocimiento de la tecnología sargónica, tenía más posibilidades de éxito. Se adentró en la lanzadera, ajustando los controles y preparándose para el despegue. El viaje fue arduo y lleno de peligros. Tuvo que esquivar patrullas alienígenas, sortear campos de asteroides y lidiar con fallos técnicos de la nave. Usó su ingenio y sus habilidades de supervivencia para superar cada obstáculo. En una ocasión, fue interceptado por una nave de guerra sargónica. Usando sus conocimientos de los sistemas de comunicación alienígenas, logró enviar una señal falsa, haciéndose pasar por una nave amiga. El truco funcionó, y la nave de guerra lo dejó pasar. En otra ocasión, la lanzadera sufrió una avería en el sistema de navegación. Juan, con sus conocimientos técnicos, logró reparar el daño utilizando piezas de repuesto improvisadas. Estuvo a punto de quedarse sin oxígeno, pero logró encontrar una bombona de reserva a tiempo. Durante el viaje, Juan se mantuvo en contacto con la resistencia humana en la Tierra, enviando informes sobre la situación y coordinando los esfuerzos de la lucha. Les contó sobre su plan de infiltración en la nave nodriza y les pidió que prepararan un ataque distracte para crear una oportunidad. A pesar de los peligros y las dificultades, Juan nunca perdió la esperanza. Sabía que el destino de la Tierra estaba en sus manos. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Finalmente, después de días de viaje, la nave nodriza apareció en el horizonte, una colosal ciudad flotante que eclipsaba las estrellas. Juan respiró hondo,
preparándose para la batalla final. Había llegado el momento de enfrentarse a la reina Silar. El viaje había sido largo y peligroso, pero estaba listo. El granjero, el guerrero, el centinela de la tierra, estaba a punto de entrar en la guarida del lobo. La lanzadera se acopló a la nave nodriza con un suave golpe. Juan apagó los motores y se preparó para salir. Sabía que no podía permitirse ni un solo error. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento, preciso. La nave nodriza era un laberinto de pasillos y salas, custodiada por la guardia élite de Silar, guerreros temibles y genéticamente modificados, diseñados para ser las máquinas de matar perfectas. Antes de salir de la lanzadera, revisó su equipo. Su uniforme negro se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, amplificando su fuerza y velocidad. El brazalete metálico emitía una tenue luz azul, activando sus habilidades latentes. Llevaba consigo una pistola de energía sargónica, robada durante el ataque a la base, y varias granadas de pulso electromagnético, capaces de desactivar los sistemas electrónicos de la nave. Salió de la lanzadera y se adentró en el pasillo. El silencio era inquietante. Sabía que estaba siendo observado, que los sensores de la nave lo estaban rastreando. Pero también sabía cómo evitar la detección, cómo moverse entre las sombras, cómo desaparecer. Avanzó con cautela, siguiendo los planos de la nave que había memorizado durante su entrenamiento. Su objetivo era llegar a la sala del trono, donde se encontraba la reina Silar. Pero sabía que el camino estaría lleno de obstáculos. No tuvo que esperar mucho. De repente, una puerta se abrió frente a él y aparecieron dos guerreros argónicos, altos y musculosos, con armaduras relucientes y armas de energía en sus manos. Sus rostros eran inhumanos, con ojos rojos brillantes y mandíbulas afiladas. Eran la guardia élite de Silar, y estaban listos para defender a su reina. Humano, dijo uno de los guerreros, con una voz grave y amenazante. Tu viaje termina aquí. Ríndete y te garantizaremos una muerte rápida. Juan no respondió. Se limitó a sonreír. Sabía que no podía razonar con ellos. Su única opción era luchar. El guerrero sargónico se abalanzó sobre él, blandiendo su arma de energía. Juan esquivó el ataque con facilidad, moviéndose con una velocidad sorprendente. Disparó su pistola de energía, alcanzando al guerrero en el pecho. El guerrero cayó al suelo, fulminado por la descarga. El otro guerrero sargónico rugió de furia y atacó a Juan con su propia arma. Juan bloqueó el ataque con su brazo, sintiendo el calor de la energía en su piel. Contraatacó con un puñetazo, golpeando al guerrero en la mandíbula. El guerrero retrocedió, aturdido por el golpe. Juan aprovechó la oportunidad y le propinó una patada en el estómago. El guerrero se dobló por el dolor. Juan lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. El guerrero quedó inconsciente. La batalla había sido rápida y brutal. Juan había demostrado que no era un humano frágil y débil, como creía la reina Silar. Era un guerrero formidable, capaz de enfrentarse a la guardia élite sargónica. Pero sabía que esto era solo el principio. Había muchos más guerreros esperándolo. El camino hacia el trono de Silar sería largo y sangriento. Pero Juan estaba decidido a llegar hasta el final. El desafío había sido aceptado. La batalla había comenzado. Después de derrotar a los dos primeros guerreros, Juan continuó su camino por la nave nodriza. A cada paso, se encontraba con más miembros de la guardia élite de Silar, cada uno más fuerte y más hábil que el anterior. Pero Juan no se amilanaba. Estaba preparado para la batalla. Cada enfrentamiento era un desafío. Los guerreros argónicos eran altos y musculosos, con armaduras pesadas y armas de energía de gran potencia. Pero Juan era más rápido, más ágil y más inteligente. Usaba su conocimiento de la tecnología sargónica y para sorprender a sus oponentes y desarmarlos. En un pasillo estrecho, se enfrentó a un guerrero sargónico armado con un escudo de energía. Juan sabía que no podía atravesar el escudo con su pistola de energía. Así que, en lugar de eso, lanzó una granada de pulso electromagnético. La granada desactivó el escudo, dejando al guerrero vulnerable.
Juan aprovechó la oportunidad y lo golpeó con una patada giratoria, derribándolo al suelo. En una sala de control, se enfrentó a un grupo de guerreros argónicos que estaban operando los sistemas de seguridad de la nave. Juan se movió con rapidez y sigilo, lanzando granadas de humo para cegar a sus oponentes. Luego, los atacó con su pistola de energía, disparando con precisión a los puntos débiles de sus armaduras. En una sala de entrenamiento, se enfrentó a un guerrero sargónico que era un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Juan esquivó sus golpes con agilidad y contraatacó con patadas y puñetazos rápidos y precisos. Utilizó técnicas de artes marciales que había aprendido durante su entrenamiento, desarmando al guerrero y dejándolo inconsciente. Uno a uno, Juan iba derrotando a los guerreros de Sylar. Su fuerza y velocidad sorprendían a todos. Su determinación era inquebrantable. No importaba lo fuertes que fueran sus oponentes, él siempre encontraba una forma de vencerlos. A medida que avanzaba por la nave, Juan dejaba tras de sí un rastro de guerreros argónicos derrotados. Su reputación crecía entre los soldados humanos que estaban luchando en la Tierra. Se convertía en un símbolo de esperanza, una prueba de que era posible vencer a los invasores alienígenas. Mientras tanto, en la sala del trono, la reina Sylar observaba con furia cómo su guardia élite era derrotada por un simple humano. No podía creer lo que estaba viendo. Había subestimado a la humanidad. Había creído que eran débiles y frágiles. Pero Juan estaba demostrando que se equivocaba. Sylar sabía que tenía que detener a Juan antes de que llegara hasta ella. Tenía que encontrar una forma de destruirlo. Pero Juan era demasiado rápido, demasiado inteligente y demasiado peligroso. La caída de la guardia élite de Sylar era inevitable. Juan estaba imparable. El granjero, el guerrero, el centinela de la tierra, estaba a punto de enfrentarse a la reina. Y el destino de la humanidad pendía de un hilo. La esperanza residía en la habilidad y la determinación de un solo hombre. Un hombre que había sido llamado frágil, pero que ahora demostraba ser el más fuerte de todos. Con el último guerrero de la guardia élite derrotado, Juan llegó a las puertas del salón del trono. Las puertas, hechas de un metal brillante y adornadas con símbolos extraños, se abrieron ante él con un siseo. En el centro del salón, sentada en su trono, estaba la reina Sylar. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos brillaban con incredulidad. No podía creer que un simple humano hubiera llegado tan lejos. Había subestimado a la humanidad y ahora estaba pagando el precio. Tú, exclamó Sylar, su voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a profanar mi presencia? ¿Pensaste que podías vencerme? Soy la reina Sylar, regente del Imperio Sargónico. Soy invencible. Juan no respondió. Se limitó a mirarla con determinación. Sabía que Sylar era poderosa, pero no le tenía miedo. Estaba listo para enfrentarse a ella, aunque eso significara dar su vida. Sylar se levantó de su trono. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz intensa. Sus manos se envolvieron en energía. «Morirás», gritó, lanzando un rayo de energía hacia Juan. Juan esquivó el rayo con facilidad. La energía golpeó el suelo, desintegrando el metal. Juan se movió con rapidez, esquivando los ataques de Sylar. La reina era poderosa, pero también era lenta y predecible. Sylar lanzó otro rayo de energía, esta vez apuntando directamente a Juan. Juan saltó por encima del rayo y se acercó a la reina. Sylar intentó golpearlo con sus manos, pero Juan era demasiado rápido. Juan esquivó los golpes de Sylar y la agarró por los brazos. La reina gritó de sorpresa y furia. Juan la levantó en el aire y la estrelló contra el trono. El trono se hizo añicos. Sylar cayó al suelo, aturdida por el golpe. Juan aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre ella. La sujetó con fuerza, impidiendo que se moviera. Se acabó, Sylar, dijo Juan, su voz firme y decidida. Tu reinado de terror ha terminado. La tierra es libre. Sylar intentó liberarse, pero Juan era demasiado fuerte. No podía mover ni un músculo. No, gritó. No puedes vencerme. Soy la reina Sylar. Soy invencible.
De repente, el cuerpo de Sylar comenzó a temblar. Sus ojos se pusieron blancos. Una energía extraña emanó de su cuerpo. Juan sintió un dolor agudo en la cabeza. Era como si alguien estuviera intentando leer su mente. Sylar estaba utilizando sus poderes psíquicos para atacar a Juan. Estaba intentando controlarlo, obligarlo a liberarla. Pero Juan era resistente. Había sido entrenado para resistir ataques psíquicos. Cerró los ojos y se concentró. Recordó su entrenamiento, las técnicas que había aprendido para proteger su mente. Visualizó una barrera de energía a su alrededor, impidiendo que Sylar entrara en su mente. La lucha psíquica fue intensa. Juan sentía cómo Sylar intentaba romper su barrera mental, como intentaba controlarlo. Pero él se mantuvo firme, resistiendo con todas sus fuerzas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sylar se rindió. Su cuerpo dejó de temblar. Sus ojos volvieron a la normalidad. Estaba derrotada. Juan abrió los ojos. Miró a Sylar con compasión. Sabía que había sido una gran amenaza, pero también sabía que era una víctima de su propia ambición. Se acabó, Sylar, repitió Juan. Ríndete. Y quizás, solo quizás, pueda haber esperanza para ti. La clave para resistir el ataque psíquico de Sylar no fue solo la barrera mental que Juan había construido, sino algo más profundo, algo que la reina no podía comprender. Era una técnica especial, un secreto guardado por el Proyecto Centinela, diseñado para contrarrestar las habilidades psíquicas de razas alienígenas. El proyecto había descubierto que algunas razas, como los argónicos, dependían en gran medida de sus poderes psíquicos, pero también eran vulnerables a ellos. Su mente era como una autopista de doble sentido, podían enviar y recibir pensamientos con facilidad, pero también eran susceptibles a la intrusión mental. La técnica especial que Juan había aprendido consistía en crear un ruido blanco mental, una especie de interferencia que bloqueaba los ataques psíquicos y, al mismo tiempo, permitía contraatacar. Era como un escudo que reflejaba la energía psíquica de vuelta a su origen. Así que, mientras Sylar intentaba controlar la mente de Juan, se encontró con una pared de ruido blanco, una cacofonía de pensamientos aleatorios e inconexos que la confundieron y la desorientaron. Fue como intentar escuchar una conversación en medio de una tormenta eléctrica. La sorpresa de Sylar fue total. No podía creer que un humano pudiera resistir sus poderes psíquicos. Era algo que nunca había experimentado antes. Se sentía vulnerable, expuesta, como si estuviera desnuda ante la mirada de Juan. Pero la sorpresa de Sylar no terminó ahí. Juan no solo estaba resistiendo su ataque, sino que también estaba contraatacando. Estaba enviando su propio ruido blanco a la mente de Sylar, confundiéndola y desorientándola aún más. Sylar sintió un dolor agudo en la cabeza. Sus pensamientos se volvieron confusos e incoherentes. Ya no podía concentrarse. Perdió el control de sus poderes. Juan aprovechó la oportunidad y utilizó una técnica especial que había aprendido para suprimir las habilidades psíquicas. Era una especie de bloqueo mental que interrumpía el flujo de energía psíquica, dejando a la persona sin poderes. Aplicó la técnica a Sylar, colocando sus dedos en puntos específicos de su cabeza. La reina gritó de dolor. Su cuerpo se convulsionó. Y de repente, todo terminó. Sylar quedó inerte en los brazos de Juan, sin poderes, sin resistencia. Era como si toda su energía la hubiera abandonado. Se sentía vacía, débil, insignificante. Juan la soltó con cuidado. Sylar cayó al suelo, como una muñeca rota. Ya no era la temible reina del imperio sargónico. Era solo una criatura derrotada, despojada de su poder. Juan la miró con compasión. Sabía que había ganado la batalla, pero también sabía que la guerra aún no había terminado. Había que convencer a Sylar de que se rindiera, de que retirara su flota de la tierra. Y eso sería una tarea aún más difícil. La sorpresa de Sylar había sido su perdición. Había creído que era invencible, que sus poderes eran superiores a todo. Pero Juan le había demostrado que estaba equivocada. La había derrotado con una técnica especial, un secreto guardado por la humanidad,
Una prueba de que incluso los seres más poderosos pueden ser vencidos con la inteligencia y la determinación. Sylar permaneció tendida en el suelo, derrotada y humillada. Ya no era la arrogante reina que había llegado a la Tierra con una flota de naves de guerra. Era solo una criatura vulnerable, despojada de su poder y su orgullo. Levantó la vista hacia Juan. Sus ojos, antes llenos de odio y desprecio, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y temor. No podía comprender cómo un simple humano había logrado vencerla. ¿Por qué?, preguntó Sylar, su voz apenas un susurro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te resististe? Podrías haber tenido una vida fácil, sirviendo al Imperio Sargónico. ¿Por qué elegiste la lucha? Juan se arrodilló junto a ella. La miró con compasión. No luché por una vida fácil, Sylar, respondió. Luché por la libertad. Luché por mi planeta. Luché por mi gente. Sylar negó con la cabeza. No lo entiendes, dijo. El poder es lo único que importa. La libertad es una ilusión. La gente es solo una herramienta. Te equivocas, Sylar, replicó Juan. El poder no es lo único que importa. La libertad es esencial. Y la gente es lo más valioso que tenemos. Hubo un largo silencio. Sylar reflexionó sobre las palabras de Juan. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Comenzó a darse cuenta del error que había cometido al subestimar a la humanidad. Había creído que los humanos eran débiles y frágiles. Había creído que su tecnología era primitiva y su espíritu, quebradizo. Pero Juan le había demostrado que estaba equivocada. Los humanos eran fuertes y resilientes. Eran capaces de resistir y de luchar por lo que creían. Sylar sintió una punzada de vergüenza. Había sido tan arrogante, tan ciega, que no había podido ver la verdad. Había despreciado a la humanidad y ahora estaba pagando el precio. Finalmente, Sylar suspiró. Tienes razón, dijo. Me equivoqué. Subestimé a la humanidad. Pensé que éramos superiores, pero tú me demostraste lo contrario. Juan la miró con esperanza. ¿Entonces te rindes?, preguntó. Sylar asintió. Me rindo, respondió. Retiraré mi flota de la Tierra. Dejaré este planeta en paz. Juan sintió un alivio inmenso. Había ganado. Había salvado a la Tierra. La guerra había terminado. Ayudó a Sylar a levantarse. La reina, todavía débil y desorientada, lo miró con gratitud. Gracias, dijo. Por mostrarme la verdad. Por darme una segunda oportunidad. Juan sonrió. No tienes que agradecerme nada, respondió. Solo espero que aprendas de tus errores. Y que uses tu poder para hacer el bien en lugar del mal. Sylar asintió. Lo haré, prometió. Lo haré. Con la rendición de Sylar, la nave nodriza comenzó a retirarse de la Tierra. El resto de la flota sargónica la siguió. La amenaza alienígena había terminado. La Tierra estaba a salvo. Juan observó cómo las naves espaciales se alejaban en el cielo. Se sentía agotado, pero también feliz. Había cumplido su misión. Había protegido a su planeta. Pero sabía que su trabajo aún no había terminado. Había que reconstruir las ciudades destruidas. Había que ayudar a los. El anuncio de la rendición de Sylar resonó en todos los rincones de la Tierra. La noticia se extendió como la pólvora, llevando alegría y alivio a un mundo que había estado al borde de la destrucción. La resistencia humana, que había luchado con valentía pero sin éxito contra la superioridad tecnológica de los argónicos, celebró la victoria con júbilo. En las calles, la gente se abrazaba y lloraba de alegría. Los soldados, exhaustos pero victoriosos, levantaban sus armas al cielo, gritando vivas a la humanidad. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para transmitir el mensaje de esperanza: la flota sargónica se estaba retirando. Lentamente, las naves espaciales comenzaron a elevarse en el cielo, abandonando su posición de ataque sobre las ciudades.
La nave nodriza, imponente y amenazante, giró lentamente y se dirigió hacia el espacio profundo, seguida por el resto de la flota. La partida de la flota sargónica fue un espectáculo impresionante. Miles de naves espaciales, brillantes como estrellas fugaces, se alejaron de la Tierra, dejando atrás un planeta devastado pero liberado. Mientras las naves desaparecían en el horizonte, la gente comenzó a corear el nombre de Juan. 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 Juan, gritaban, con gratitud y admiración. Sabían que él había sido el responsable de su salvación. Él había sido el héroe que había desafiado a la reina Silar y la había vencido con su habilidad, su inteligencia y su determinación. Juan, de pie en el salón del trono, escuchaba los vítores de la gente. Se sentía abrumado por la emoción. Había cumplido su misión. Había protegido a su planeta. Pero no se consideraba un héroe. Sabía que había actuado por deber, por la responsabilidad que sentía hacia su gente. Sabía que había sido preparado para ese momento, que su destino era defender la tierra. Sin embargo, no podía negar la gratitud que sentía hacia aquellos que lo habían apoyado. Hacia los soldados que habían luchado a su lado. Hacia los científicos que habían desarrollado la técnica especial que le había permitido vencer a Silar. Hacia la resistencia humana, que nunca había perdido la esperanza. La noticia de la victoria de Juan llegó a todos los rincones del mundo. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, una prueba de que incluso los seres más poderosos pueden ser vencidos con la determinación y la unión. Los líderes mundiales lo aclamaron como un héroe. Le ofrecieron honores y recompensas. Le pidieron que se uniera a sus gobiernos, que los ayudara a reconstruir el planeta. Pero Juan rechazó todas las ofertas. No quería fama ni poder. Solo quería volver a su granja, a su vida sencilla y tranquila. Sabía que la tierra aún tenía mucho trabajo por hacer. Había que reconstruir las ciudades destruidas, había que ayudar a los. Mientras Juan se preparaba para regresar a su granja, un grupo de hombres vestidos de traje se acercó a él. Eran altos y serios, con rostros que no revelaban ninguna emoción. Se identificaron como agentes de una organización secreta, una organización que había estado observando a Juan desde hacía mucho tiempo. Sabemos quién eres, agente Alfa, dijo el líder del grupo. Sabemos de tu entrenamiento, de tus habilidades, de tu misión. Juan frunció el ceño. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. ¿Cómo saben todo esto? Somos los guardianes del proyecto Centinela, respondió el líder. Somos los responsables de proteger a la Tierra de las amenazas extraterrestres. Juan se sorprendió. No sabía que el proyecto Centinela aún existía. Había creído que había sido desmantelado hacía años. ¿Por qué me contactan ahora?, preguntó Juan. La amenaza ha terminado. Silar se ha rendido. Sí, la amenaza inmediata ha terminado, respondió el líder. Pero sabemos que hay otras amenazas ahí fuera. Amenazas que son aún más peligrosas que Silar. Juan sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Queremos decir que necesitamos tu ayuda, respondió el líder. Necesitamos que te unas a nosotros. Necesitamos que sigas protegiendo a la tierra. Juan dudó. No quería volver a ser un soldado. No quería volver a vivir una vida de violencia y peligro. Solo quería volver a su granja, a su vida sencilla y tranquila. Pero también sabía que tenía una responsabilidad. Sabía que tenía el deber de proteger a la tierra de las amenazas que se avecinaban. ¿Qué es lo que quieres que haga?, preguntó Juan. El líder sonrió. Queremos que seas nuestro líder, respondió. Queremos que seas el director del proyecto Centinela. Juan se sorprendió. ¿Yo?, preguntó. ¿Por qué yo? Porque eres el mejor, respondió el líder. Eres el más fuerte, el más inteligente, el más valiente. Eres el único que puede protegernos de las amenazas que se avecinan. Juan reflexionó sobre la oferta. Sabía que era una gran responsabilidad, pero también sabía que era su deber. Acepto, dijo Juan. Acepto ser el director del proyecto Centinela. El líder sonrió. Sabíamos que tomarías la decisión correcta,
dijo. Así, Juan regresó a su granja. Pero ya no era el simple granjero que había sido antes. Ahora era el director del proyecto Centinela, el protector de la tierra. El misterio de Juan había sido revelado. No era solo un granjero. Era un arma secreta, diseñada para despertar en caso de una amenaza extraterrestre. Era el último bastión de la humanidad. Y ahora, estaba listo para enfrentarse a los desafíos que se avecinaban. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a luchar por la libertad y la seguridad de su planeta. La Tierra estaba en buenas manos. El programa secreto había funcionado. El centinela de la Tierra había despertado. Y la humanidad estaba preparada para enfrentarse a cualquier amenaza que se presentara. Juan regresó a su granja. El paisaje estaba marcado por la guerra, pero el trigo comenzaba a brotar de nuevo, un símbolo de esperanza y renovación. Reconstruyó su casa, con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, recordando a sus padres y los valores que le habían inculcado. Aunque ahora era el director del proyecto Centinela, no abandonó su vida sencilla. Seguía cultivando la tierra, cuidando de sus animales y disfrutando de la serenidad del campo. Sabía que era importante mantenerse conectado con la naturaleza, recordar sus raíces. Desde su granja, dirigía el proyecto Centinela, reclutando y entrenando a nuevos agentes, desarrollando nuevas tecnologías y estrategias para defender la tierra de las amenazas que se avecinaban. Pero lo hacía con humildad y sabiduría, recordando siempre la lección que había aprendido de Sylar. La tierra había aprendido una valiosa lección sobre la fuerza que reside en la humildad y la preparación. Había creído que era un planeta débil y frágil, pero había demostrado ser fuerte y resiliente. Había sido atacada por una poderosa flota alienígena, pero había logrado defenderse con la determinación y la unión de su gente. La invasión de Sylar había sido un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Había obligado a la Tierra a unirse y a prepararse para el futuro. Había demostrado que incluso los seres más pequeños y aparentemente débiles pueden vencer a los más grandes y poderosos si tienen la voluntad de luchar. Juan sabía que siempre estaría listo para defender a la humanidad. Había sido preparado para ese propósito y cumpliría su misión hasta el final. Pero también sabía que la defensa de la tierra no dependía solo de él. Dependía de todos y cada uno de los habitantes del planeta. Dependía de su capacidad para unirse, para cooperar, para luchar por lo que creían. Dependía de su voluntad para aprender del pasado y para prepararse para el futuro. Dependía de su humildad para reconocer sus debilidades y de su determinación para superarlas. Mientras observaba el sol ponerse sobre los campos de trigo dorado, Juan sintió una profunda sensación de paz. Sabía que la tierra estaba en buenas manos. Sabía que la humanidad había aprendido su lección. Y sabía que, mientras hubiera esperanza, mientras hubiera determinación, mientras hubiera amor, la tierra siempre estaría a salvo. El granjero, el guerrero, el centinela de la tierra, había cumplido su misión. La humanidad había triunfado. Y el futuro era brillante. La historia de Juan, el granjero que venció a la reina alienígena, se convirtió en una leyenda. Se contó de generación en generación, inspirando a la gente a creer en sí misma y a luchar por lo que era justo. Y la tierra, para siempre, recordó la fuerza que reside en la humildad y la preparación.